Algo debió ocurrir en aquel lugar, algo que en el fondo nunca hemos podido conocer ni comprender. Pero de la noche a la mañana, el viejo edificio de la calle Mesones, dependiente de la Diputación de Granada, se convirtió en un infierno. Muchas funcionarias, porque fueron en principio personal femenino e incluso mujeres de la limpieza, las que alertaron de que algo extraño estaba pasando y que les estaba agrediendo directamente. Hay quien dijo que notó una mano perfectamente asida a su cabello que tiraba fuertemente. También hay quien aseguró que una figura de aspecto, pues, sobrenatural por su negro traje talar, como si fuera un sacerdote de otro tiempo, vagaba por algunos pasillos. Esto desde luego tiene que ser una leyenda infundada, pero el tiempo transcurrió y el silencio se rompió el día en que José Luis Hermida, vicepresidente de la Diputación ni más ni menos, llegó a decir basta. Había que investigar lo que ocurría, eran demasiados testimonios y muchos de ellos habían visto la extraña sombra de ese sacerdote que algunos incluso aseguraban que quizá vivía allí años atrás. Todo se convirtió en un rosario de fenómenos muy desagradables, agresiones, mordiscos que parecían de niños pequeños, voces extrañas, luces, movimientos de objetos, todo eso en un lugar que no es muy grande, un lugar que queremos conocer con ustedes, un lugar que llevaba 20 años cerrado en su propio secreto. Es el caso de la Diputación de Granada. Como este hay miles de edificios repartidos por toda España. Inmuebles aparentemente anónimos que albergan organismos oficiales. Habitaciones y estancias en las que trabajan cientos de funcionarios. Solo algunos guardan un oscuro pasado que parece ser capaz de aflorar en los momentos más insospechados. Han ocurrido hechos misteriosos, enigmáticos, paranormales, que la ciencia oficial no ha podido explicar por completo, ni siquiera los que hayan sido encargados de ello mediante investigaciones a través de grupos de parapsicología. La propia Diputación lo mantuvo en secreto y oculto porque podría ser un expediente X español, de los muchos que existen, ¿no? Era mediados de la década de los 80 y desde hacía un tiempo varios trabajadores del edificio oficial de la Diputación de Granada se quejaban por los extraños ruidos que percibían algunas noches. Lo que en principio fue un simple malestar fue derivando en un caso de poltergeist mucho más agresivo. Se habló de máquinas de escribir que tecleaban solas, de lamentos de niños y sobre todo de una extraña y alargada presencia. El personal estaba inquieto porque sucedían cosas extrañas, las chicas, las empleadas cuando iban a los servicios le tiraban de los pelos, los vigilantes no querían hacer la vigilancia nocturna porque estaban asustados, veían cosas extrañas, resplandores, voces y me preguntó si yo quería ir a hablar con su jefe. Los miembros del extinto equipo Omega de investigaciones, capitaneados por Juan Burgos, pudieron pasar varias noches en el interior del inmueble comprobando in situ la existencia de fenómenos extraños que jamás pudieron ser explicados. Una de las personas que pudo comprobar cómo lo imposible se materializó repentinamente fue Pilar Perry. Lo que yo vi personalmente en una sala enorme que estábamos como 6 o 7 personas, totalmente en silencio y a oscuras, pues unas luces por el techo, pues unas luces alargadas, ¿no? Blancas, no blancas, blancas amarillentas, y entonces iban, no sé, como decirte, iban de un lado a otro y al ratito volvían, pero no de forma compasada, sino, bueno, a su aire, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, siempre se piensa de forma, no sé, te buscas primero la respuesta lógica, ¿no? Y entonces pensé, bueno, esto será algún coche, pero claro, luego resulta que es que aquel edificio era estanco, o sea, no tenía ninguna ventana, o sea, no podía haber nada, ninguna filtración por ningún lado, y nosotros estábamos a oscuras. Pero el equipo Omega, autorizado de modo oficial con un permiso pionero en la historia de nuestro país, no solo pudo observar aquella noche unas extrañas luces deambulando por el interior del patio del edificio. Poco más tarde constataron con total nitidez aquellos lamentos largos y lastimeros que acabaron contagiando la intranquilidad entre los experimentados parapsicólogos. Nosotros estábamos en la última planta y resulta que estábamos intentando hacer psicofonías, en cada planta teníamos una grabadora intentando hacer psicofonías, porque allí se había recogido una psicofonía bastante clara, ¿no? La primera. Entonces teníamos aquello y claro, estábamos todos en total silencio. Y de pronto empiezan como unas voces de hombre
de 3 o 4 hombres, pero a discutir. O sea, unas voces que tú las oías claramente discutiendo. No entendías lo que decían, pero se oía una discusión fuerte, ¿no? Incluso yo pensé, hombre, nos van a fastidiar las psicofonías. Bueno, pues no había nadie. No había nadie. Aquella noche de investigación oficial no fue la única que vivieron los integrantes del Grupo Omega. Pero debido a la virulencia de los fenómenos, y contando con que el edificio en cuestión se encontraba en una de las zonas históricas más antiguas de Granada, decidieron indagar sobre el origen del inmueble. Sus pesquisas constataron que el pasado del edificio era mucho más oscuro y tétrico de lo que ellos se imaginaban en un principio. Yo, cuando salió la noticia en el periódico Ideal y transcurrieron unos días, yo hice algunas declaraciones, me llamó el arquitecto de Diputación, que fue quien realizó las obras de remodelación, y me comentó que él personalmente, al abrir esa apertura, ese arco, encontró varios restos de esqueletos de recién nacidos, y entre ellos el de un adulto. Las sorpresas no habían hecho más que comenzar en las entrañas de aquel siniestro edificio. Y aún les aguardaba otra noche de auténtico terror a los miembros del grupo de investigaciones Omega, que, repito, acudieron de manera oficial por petición de la propia Diputación de Granada. Quizá lo más estremecedor de esta historia a estas alturas es el hallazgo macabro del cuerpo de un adulto junto a varias osamentas de niños dentro de un muro, como emparedados. ¿Tiene algún sentido esto? ¿Puede ser el catalizador de los fenómenos que vinieron a continuación? Vamos a intentar esclarecerlo aquí esta noche con invitados de excepción. Uno de ellos ya es colaborador habitual de este equipo, por fortuna para nosotros, psiquiatra forense, doctor José Cabrera, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Es habitual que se encuentre un cuerpo humano adulto junto a varios pequeños dentro de un muro? Bueno, habitual no es, pero sí es cierto que hace muchos años en los conventos, en iglesias, etcétera, había internas, por así decirlo, que daban a luz allí o no llegaban a dar a luz, de clases nobles, y al morir ese niño o no llegar a nacer, era enterrado para evitar pues cuestiones de honor y tal. Luego no es muy extraño para una cosa que ha sido un convento antes. O sea, ¿ha habido otros casos donde ha habido, digámoslo así, hallazgos parecidos? Sí, se han descubierto sobre todo en las criptas de algunos conventos o sitios que ha habido un convento, de entierros de este tipo. Nuestro compañero Juan Jesús Vallejo ha tenido la fortuna, y hay que decirlo así de claro, esto es un hito dentro del mundo del misterio. Durante 20 años, 20 largos años, la historia de Diputación permaneció absolutamente sellada. No había habido la oportunidad de volver a investigar dentro de ese edificio. Allí estuvo nuestro compañero Juanje. Imagino que las sensaciones, aunque eso, Juanje, buenas noches. Buenas noches. Nos lo contarás luego. Lo primero, remarcar la historia de este lugar, que, como bien dice el doctor, puede tener que ver con el hallazgo de sus huesos. Hay una historia larga y negra. Es un lugar desde siempre macabro para la historia de Granada. Yo, aparte, soy granadino, he vivido toda mi vida allí. Y he de decir que, bueno, como curiosidades, muy cerca estaba ya el que se conocía como el Arco de las Orejas, que daba el paso a la Plaza Virrambla. Se llamaba el Arco de las Orejas porque se cortaban las orejas de las personas que se sorprendían robando en el mercado en la Edad Media, en el mundo árabe, en el mundo musulmán. Luego, más tarde, hay unas crónicas que hablan de cómo en el convento de la Magdalena un carruaje que hay justo delante de la puerta sufre, digamos, una espantada y atropella y hay al menos un muerto en aquella espantada del carruaje. Y luego, incluso cuando pasa de ser un convento a ser un edificio particular, uno de los guardeses de ese edificio se acabó ahorcando en la ribera del río Genil. O sea, es un lugar que siempre ha estado rodeado de una historia negra que hizo ya que en Granada siempre fuese un lugar, digamos, trágico y macabro. Doctor, la sugestión, la pura sugestión, el puro contagio del miedo puede provocar este tipo de alucinaciones. Bueno, habría que decir claramente que por miedo se puede morir. La muerte del vudú es la muerte por puro miedo. Por lo tanto, si por miedo se puede morir, por miedo se pueden ver cosas que no existen. Se pueden escuchar ruidos que a lo mejor no son tales y muchas más cosas. El miedo es un elemento, y cuando se convierte en pánico, que es el miedo extremo, pueden ocurrir cosas increíbles. Increíbles. Vamos a analizar desde el punto de vista de la psiquiatría y de la investigación periodística y paranormal lo que ocurrió en esa segunda noche, donde ya los acontecimientos se precipitaron de manera imparable. Repito, noche de terror. Por cierto, Juanje, ¿qué se siente en la Diputación de Granada? Hombre, hoy es un edificio muy diferente. Ten en cuenta que la Diputación, cuando ocurren estos fenómenos en el año 86, en diciembre del año 86, pues era un edificio de hormigón, sin ventanas, muy cerrado,
solamente había una claraboya en medio, y en cambio hoy es un edificio ya muy remodelado, lleno de ventanas, aunque en la noche de investigación que pude estar allí sí sucedieron dos elementos o dos fenómenos, digamos, extraños. Una aparición de unas caras que luego veremos haciendo un circuito cerrado de televisión con una cámara de infrarrojo, un monitor, y luego un ascensor que de repente y sin motivo aparente dejó de funcionar, ¿no? Bueno, no nos cuentes más, vamos a averiguarlo. Noche de investigación después de 20 años con nuevos permisos oficiales. Queremos agradecer desde aquí a todos los...